es nuestro primer invitado en piso, así que agradecerle acá. Vamos a estar con Guillermo Suárez. Él es un facilitador para la educación permanente e inclusiva. Así que te saludamos. Hola, ¿cómo andás, Guillermo? Hola, ¿cómo les va? Un gusto enorme, enorme, enorme. Gracias por la invitación. Por favor. A nosotros nos gusta siempre hacer una pregunta que es más de otro programa que de este, que es al ser, porque es la mejor manera que nosotros creemos que cada uno de los invitados se presente ante nuestra teleaudiencia, que por suerte nos permite llegar a diferentes lugares del país, porque bueno, el internet te permite eso, no solo del país, sino incluso de otros países que hemos entrevistado gente. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con quién es Guillermo. Bien. Bueno, a ver, Guillermo es un peregrino, ¿no? de la bandera de la educación, ¿sí? Bueno. En donde, nada, yo vengo del interior, ¿sí? De Cosquín, Córdoba, donde cada vez que vos te vas alejando un poco más de ciertos lugares urbanos, las posibilidades de educación son cada vez menores, ¿no? Entonces... Y son cuestiones que a veces no se han resuelto en el tiempo. Entonces, bueno, creo que distintas situaciones de la vida me llevaron, y además la vocación y el propósito, a eso, embanderar la educación. Por eso uno también se percibe un facilitador de la educación permanente e inclusiva. Y hablas de, ¿qué hace un peregrino de la educación? Justamente, mira, y me surgió el concepto peregrino en este momento, ¿no? Porque generalmente uno habla del ser un facilitador, pero lo que sucede es que, mira, Argentina, en el país que nos encontramos, tiene sus distintas luces y sombras, ¿no? Como todo país del continente y la región. Sumado a ello, es un país muy rico en distintas cuestiones, que todos conocemos y admiramos en nuestro país, pero tiene una simetría muy profunda en la educación, muy profunda, ¿sí? Del norte al sur, al centro. Afortunadamente yo recorrí todo el país, toda ciudad de más de 50.000 habitantes la conozco, y justamente por eso digo hablar del ser un peregrino, ¿no? Porque la necesidad de ir recorriendo, porque la necesidad que vos tenés en Tolwyn, Tierra del Fuego, por allí difiere de ciertas necesidades que te encontrás en Cafayate, en Salta, o en La Quiaca, en Jujuy, o en Cosquín, Córdoba, ¿sí? O en Malvinas Argentinas, en el conurbano de Buenos Aires, o en Morón, ¿sí? Y si incluso me vengo a la ciudad de Buenos Aires, posiblemente sea distinto a lo que tengas en Avellaneda que en Lugano o por ahí en el microcentro. Entonces, el ser peregrino es porque creo en la necesidad de el recorrido, el conocimiento territorial para la definición de ciertas estrategias en el mundo de la educación, que por supuesto después se potencian en el online, que es donde uno se dedica fuertemente hoy, porque lo online es lo más inclusivo, pero el ser online no quiere decir que no exista el recorrido territorial que tiene que desarrollarse. Por eso necesito un peregrino, donde, bueno, a veces podés transformar con una gota, ¿sí? Pero esa gota en ese espacio es una laguna. Hablabas de lo online como lo más inclusivo, y ahí me gustaría también preguntarte, porque hablabas del online como lo más inclusivo, y cuáles son las estrategias, también hablaste de eso, cuáles son las estrategias que a tu criterio debe llevar la política educativa para que de alguna manera esto sea cada vez más inclusivo. Sí, mira, vengo de participar, hará 2 semanas, en Madrid, en un encuentro de referente a la educación que fue convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos, ¿sí? En donde éramos muchos países de Latinoamérica y España. Y la realidad es que todos tenemos una misma problemática, todos los países, y particularmente nuestra región de Latinoamérica. Y es que nuestros alumnos abandonan el secundario, ¿sí? Es decir, las tasas de abandono del secundario en Latinoamérica son muy altas. En Argentina supera el 50%. España lo resolvió porque España tiene otras políticas
que no es que sean mejores sus programas educativos, sino que son políticas en cuanto a si a un chico menor de edad lo ven en la calle, la responsabilidad es del padre, el padre tiene que pagar una multa onerosa por ello, por lo cual todos mandan a los chicos al colegio. Ahora, eso no implica que los problemas de estudios deban resolverse. ¿Y a qué voy con todo esto? Que cada vez más, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, trasladarse a lugares para estudiar cada vez más dificultoso, por tiempo, por dinero, por geografías, ¿sí? Entonces, el desarrollo de políticas de educación online son aquellas que van a permitir que más personas puedan acceder a la educación. Y esto no va en desmedro de lo presencial, porque lo presencial es una modalidad de estudio por excelencia, pero también de privilegio, ¿sí? Es decir, el tiempo viene demostrando que los que tienen mayores privilegios son los que pueden acceder a la educación presencial, porque disponen del tiempo, porque pueden trasladarse, porque pueden costear, ¿sí?, la posibilidad de ello. En cambio, la educación mediada por la tecnología es la que permite que todos puedan acceder estando conectados. Entonces, las políticas públicas tienen que basarse en esas alternativas de brindar mayor educación online, en garantizar la tecnología. Sí, que hoy es cuestión de política pública, no cuestión de presupuesto. Digo, es una cuestión de definir buenas políticas públicas y va a permitir una transformación que suceda en el marco de esta transformación digital que estamos viviendo. Escuchaba decir, y conozco tu perfil y sé lo federalista que sos respecto de lo que hacen. Yo necesito ser peregrino, necesito ir a campo. Todo tiene un ida y tiene un vuelta. Uno va para poner esa gota de agua y se haga una laguna, pero también se trae ese souvenir del interior de esa ciudad de menos de 50.000 habitantes. ¿Qué es lo que te traes? Que te potencia para seguir generando sinergia, para hacer ese círculo virtuoso de voy mejorando y colaborando en la educación. ¿Qué es lo que te traes de tal diversidad de lugares? Sí, bueno, interesante, Claudio, la pregunta, porque digo, lo primero que uno identifica es la necesidad, por supuesto, pero segundo, el interés, ¿no? Porque uno creería que no sucede porque no hay interés. Y hay un total interés de formación. Lo que sucede es que a veces no está la accesibilidad. Entonces, al no estar la accesibilidad, se buscan opciones distintas. Y digo, lo he escuchado, ¿sí? Y recientemente, mira, estudié inglés, pero ¿qué? ¿Querías dedicarte al inglés? No, lo único que había para estudiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo único que había para estudiar? Se formó en inglés, pero no era porque el mercado lo demandaba, no era porque era su vocación o su propósito de vida profesional, era porque era su opción en el lugar, ¿sí? Entonces, digo, uno se trae, en primer lugar, la necesidad, segundo, el interés por estudiar, y luego la capacidad, como quien dice, instalada, ¿sí? Porque uno observa las competencias, las habilidades que existen y son realmente muy virtuosas para potenciar, ¿sí? Que vos decís, ¿qué sucedió? Que, por ejemplo, en ciertos lugares no potenciamos. Por decirte, me voy a los dos extremos del país con una problemática similar. Tierra del Fuego, una empresa, no nombrarla, pero una empresa líder en todo lo que es electrodoméstico, con necesidad de formación de ingenieros. Le falta ingenieros, no tienen ingenieros, no pueden crecer porque no tienen ingenieros. Entonces están tratando de buscar ingenieros que vayan hacia el lugar. Han intentado, pero no han podido. Bueno, están buscando alternativas de formar en ciertas habilidades, ya no como ingenieros, pero en otras habilidades para que acompañen esa evolución. Te vas al norte, ¿sí? Y están con todo el desarrollo sustentable, con toda la energía renovable. ¿Qué les faltan? Ingenieros capacitados para. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Contratan del exterior, porque tampoco ya todos los ingenieros que hay no se pueden distribuir. Y es ahí donde vos decís la necesidad de la política pública en cuanto a poder abordar con ciertas estrategias y decir, bueno, si acá están las necesidades, pero puntuales, y hablo de año 2024, no por ahí de lo que sucedió, no, en la actualidad está esa necesidad con contratos en mano, urgidos para poder, y como te podés ir a otras regiones y te vas a encontrar con necesidades en el marco de
de la salud, o te vas a necesitar, por ejemplo, enfermería. Enfermería es una de las profesiones de mayor crecimiento en el país y sigue siendo escaso, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí es cuando uno, cuando va al territorio, es cuando ahí identificás por ahí estas tres líneas, ¿no? La necesidad que existe, por supuesto, el interés, pero además hay competencia, hay, como quien dice, madera para poder trabajar. Lo que pasa es que no hay accesibilidad a la formación. ¿Cómo ves esa relación de la formación ante la demanda y lo que esa persona dice, bueno, voy a estudiar paramédico, ponele 8, 9, 10 años y voy a terminar ganando muy poco dinero, por cierta manera, porque la vocación es importantísima, claramente. Entonces, ¿cómo ves esa relación? Vos que aparte, no solo acá en Argentina, en el mundo. Sí, mira, por un lado es tratar de ayudarlo sobre todo al chico que está en la secundaria, en entender que la formación posterior ya no es local, sino que es global, ¿sí? Que ese es uno de los aspectos que por ahí uno dice, no, pero en mi pueblo, no, es que desde tu pueblo puedes trabajar para el mundo, ¿sí? Y hay casos que ya suceden. Pero bueno, ahí está la necesidad de la política pública de cómo abordar el secundario. Pero, no obstante, estadísticamente está confirmado, varias ONG que están en Argentina lo han demostrado, el último censo también lo demuestra, que a mayor formación, mejor ingreso económico, ¿sí? Es decir, eso está cuantificado. Ahora, sí es cierto que, dada nuestra situación en Argentina, con ninguna bandera política, totalmente claro. Institucional, pero sí es cierto que, bueno, que por allí te encuentras con un esquema socioeconómico que te afecta a la remuneración. Pero ese ingeniero puede trabajar hacia el mundo tranquilamente, no obstante en Argentina es bien remunerado. Y la enfermería, si bien tiene una situación compleja en el país, porque todo profesional de la salud pues no goza de sus mejores beneficios, sí es cierto que es una profesión de alta demanda. Es decir, un enfermero es imposible que esté sin trabajo, ¿sí? Entonces, digo, estar sin trabajo no es una opción. Sin embargo, vos hoy tenés que somos uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de alumnos, de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan, ¿sí? Entonces, digo, esa es una problemática, pero ¿dónde está esa problemática instalada? En que el joven es un desinteresado, no tiene capacidad. No, es la importancia de esa política pública basada en los programas de formación que te articulen desde el secundario a la vida laboral, ¿sí? Sí. Y en eso, perdón, tampoco es pensar que todo egresado del secundario tiene que hacer el salto a la vida universitaria, que también esa es otra, por ahí, paradigma que cada vez más en el mundo está desapareciendo, ¿sí? Cada vez se funda más la necesidad de la formación en habilidades y competencias, donde, por supuesto, estudiar en la universidad sigue siendo el lugar de máxima anhelo, expresión y desarrollo, ¿sí? Pero también la historia nos demuestra que en el caso de Argentina, y salió un artículo hace muy poco, de cada 10 argentinos, 3 ingresan a la universidad. Después hay que ver cuántos egresan de la universidad. De 10, 3. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa con los otros 7? Bueno, quizás en colaborar a que se formen en habilidades y competencias necesarias puede ayudarte en esto que decía Claudio también recién, en la formación continua, ¿no? Digo, porque hoy están buscando personas desde la programación, por un lado, pero también del cuidado del adulto mayor por el otro. Y me gustaría preguntarte para vos, ¿cuál es la importancia de aprender, desaprender y volver a aprender en el contexto de educación permanente? Que es algo que leí por tu LinkedIn o que te has expresado. Sí, bueno, creo que eso es la base hoy para lograr la transformación, ¿sí? Digo, para poder transformarnos. A ver, cuando uno habla de innovar, ¿sí? A veces no es innovar a través de la tecnología, sino que es innovar en cuanto a hacer acciones diferentes para obtener resultados distintos. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir dando los mismos resultados. Pero ¿qué pasa cuando no podemos cambiar
no podemos hacer acciones diferentes, y es porque hay que desaprender lo aprendido para poder lograr hacer acciones distintas y llevar a resultados diferentes. Bueno, y eso uno lo piensa al desaprender como clave en la educación. Digo, hemos aprendido que se enseña de una manera. Bueno, tenemos que desaprenderlo eso. Y eso no implica desprestigiar todo lo que se ha hecho, implica que el mundo cambió, que en los próximos 5 años el 50% de las tareas, y esto lo dice el Foro Económico Mundial, el 50% de las tareas va a cambiar. ¿Sí? Entonces, digo, necesariamente debo desaprender para volver a aprender, y en ese marco crear una nueva versión profesional y personal. Justamente, que lo primero que le pregunta a una persona, o él considera una persona inteligente, a las personas que tienen capacidad de aprender, de desaprender y aprender. Y bueno, me parecía interesante eso. Sí, fíjate, Globant es uno de los unicornios más potentes que el país ha dado, ¿sí? No ha necesitado Globant de por ahí del financiamiento o de alguna licitación. Digo, ha hecho un desarrollo, y Globant está capacitando por año a miles de jóvenes. Es decir, Globant invierte en miles de jóvenes, beca, ¿sí?, para que puedan estudiar. Muchos de esos jóvenes quedan en Globant, otros de esos jóvenes emigran a otro lado, y otros desarrollan desde su localidad la formación. Pero te demuestra que el camino del desaprender en todo sentido, de que desaprendamos las empresas, cómo capacitamos, que desaprendamos las organizaciones, cómo colaboramos, o que desaprendamos también la institución educativa, que hoy es un punto crítico. Hoy todos los países, y en esta instancia que pude estar con Ecuador, Colombia, México, Perú, Bolivia, Chile y nosotros Argentina, todos están pensando en la transformación plena de la educación media, porque ahí entienden que está el gran cambio, el gran desaprender para volver a aprender de nuevo, y lograr que tengamos más egresados secundarios. La frase es: para lograr una transformación digital se necesita formación digital. Sí. Creo, para ser breve, la pandemia nos trajo muchas cuestiones muy tristes, sin lugar a dudas, pero nos enseñó eso. Nos enseñó romper el paradigma de lo digital como una cuestión que estaba ajena a nosotros, o que en la educación era segunda marca, ¿sí? Y en la transformación que estamos viviendo, que se pueden discutir muchos aspectos de lo que se viene en materia de inteligencia artificial y demás, pero la realidad es que está y se viene. Entonces, para que podamos abordar esa transformación digital, es necesaria la formación digital. En empresarios, en líderes educativos, en funcionarios, en todo ámbito profesional, es necesario para poder entenderla y acompañar la transformación. Gracias. Bueno, Guillermo. Gracias, Guillermo. Por favor, gracias Muchas gracias. No se nos puede ir sin decir que ahora que conoce la propuesta, que ahora que sabe qué es lo que queremos, ¿a quién recomienda para subir a este barco y por qué? Sí, voy a recomendarlo a Daniel Martini. Daniel Martini es presidente de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral. Daniel ha sido un visionario de la educación permanente y ha apostado por ello y ha logrado un desarrollo increíble en el país. Creo que sería muy interesante que lo puedan escuchar a él, y además una persona con una formación y una trayectoria muy interesante. Gracias por estar acá, por venir.